Durante el mes de enero se celebró en Oviedo la Asamblea de Delegaciones de Sindicatos Latinoamericanos, en el marco del convenio de cooperación que Comisiones Obreras de Asturias desarrolla con organizaciones sindicales de América Latina. Bajo el lema Retos del sindicalismo ante la globalización neoliberal, se reunieron representantes de organizaciones sindicales de Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana y Asturias. Los responsables sindicales expusieron la situación social, política y económica actual en sus respectivos países y los efectos que las políticas neoliberales producen sobre la clase trabajadora. La idea de la jornada es que hablen unos 15 minutos por organización y por persona con dos temas fundamentales. Uno es situación de los países y de su región ante una crisis que en América Latina no se nota tanto y un proceso constitutivo de una izquierda tanto social como política mucho mayor que lo que está pasando en Europa, y que también descubren cómo la crisis está afectando a trabajadores y trabajadoras y cuáles son las propuestas que desde sus sindicatos están planteando. Nosotros creemos como sindicato que debe haber un cambio del modelo económico que se está presentando actualmente en nuestro país, y para ser más directos, lo que ha hecho consecuentemente todo este modelo económico en República Dominicana es ahondar la crisis año tras año, en donde nosotros los trabajadores somos los que tenemos que pagar los platos rotos de un sinnúmero de medidas económicas y de ajustes que los gobiernos, conjuntamente con los empresarios, están implementando. Para nuestra región, para San Pedro de Macorís, es igual, nos urge cambiar este modelo, pues de una provincia, de una región llena de industrias de diferentes ramas de la construcción, como son la industria azucarera, que en su momento fue el pilar de la economía de nuestro país, y nuestra provincia tenía alrededor de 5 industrias de las más importantes del país. Hemos venido a tener una merma considerable al momento de tener actualmente funcionando una sola de estas industrias, como nosotros le llamamos un ingenio azucarero. En ese mismo sentido, la crisis también nos ha golpeado, pues nuestra región, nuestra provincia, San Pedro de Macorís, es uno de los polos turísticos más importantes del país, y debido a la misma crisis global también ha mermado de manera considerable. Nosotros creemos que para tratar de paliar o de resolver esta situación en materia económica debe cambiarse el modelo económico, en donde los capitales deben incentivar la producción nacional. El elemento de la crisis mundial ha estado primando en todo el escenario nacional. Nosotros en San Pedro de Macorís tenemos una coyuntura muy particular. Luego del cierre de la mayoría de las industrias, que viene de manera progresiva, debido a que el sistema industrial de nuestra provincia tenía como elemento principal lo que allá denominamos el sistema de zonas francas industriales, textiles, de cuero, calzados, y debido a todo el boom del mercado chino, muchas de esas empresas cerraron en nuestra provincia y se fueron al continente asiático. Nosotros, ante esta situación, hemos venido reclamando que se apoye todo lo que es la microempresa, las pymes, como le llamamos allá, como forma de que esas pequeñas y medianas empresas pequeñas y medianas empresas puedan adquirir o recoger todos esos trabajadores que han sido despedidos y que se han quedado sin su puesto de trabajo, tomando en cuenta, como siempre, el elemento de trabajo del siglo. Porque no hacemos cuando vemos el salario mínimo que debería tener un trabajador, de acuerdo a los datos del Banco Central Dominicano, rondarían los 25.000 pesos, estaríamos hablando de 500 euros, y el salario mínimo que están pagando las empresas privadas en el país ronda
los 150, 200 euros. En ese sentido, el elemento de trabajo decente es primordial para nosotros al momento de exigir la creación de nuevos empleos. Un elemento que nos está afectando de manera coyuntural es el incumplimiento y las violaciones de los derechos laborales. Hemos tenido despidos masivos, única y exclusivamente por la afiliación o la conformación de un sindicato en empresas nacionales y multinacionales. Allá en San Pedro de Macorís tenemos dos casos principales en donde una empresa multinacional, Cemex Dominicana, se le formó un sindicato y la empresa lo despidió, y nosotros teniendo ganancia de causa en la justicia, aún así se impuso el poder del sector empresarial para ni siquiera reponer a esos trabajadores que por el solo hecho de ejecutar un derecho que es la libre sindicación fueron despedidos de su trabajo. No puedo dejar de tocar un elemento que para nosotros es de mucha importancia, y es el elemento de la seguridad social. Pues la protección social en nuestro país, hay alrededor del 56% de la economía denominada economía informal, que son esos trabajadores que al ser despedidos salen a las calles a crear su propio negocio sin ningún tipo de control y de formalidad. Pues el 56% está desprovisto de seguridad social. A ver, Chile no escapa a los términos medios generales de lo que ocurre en el planeta. Sabemos matices más, matices menos, estamos prácticamente igual en la misma situación que todos los países en América, y con cierto grado de envidia a lo que hoy día Europa tenía. Hoy día lamentamos lo que está ocurriendo en los países europeos, sobre todo en lo que van los recortes presupuestarios dirigidos a los eventos sociales, como la salud, las primas para la vejez, elementos que en Chile, por ejemplo, a partir del año 73 se pierden. ¿Y por qué? Es fatídico, o sea, los eliminaron prácticamente de la existencia del país. Pero no solamente permitió que hoy día un grupo más reaccionario que la derecha en Chile llegase al poder, sino que también incurrió en un hecho que significa que intentaron un modelo neoliberal a saque y juego, pero que viene de la mano de una cultura. En Chile, por ejemplo, la cultura de la persona individualista, salvo de la tragedia que ocurrió hace 2 años atrás, Chile vivía, cada cual vivía su espacio. Producto del terremoto, claro, nos dimos cuenta que teníamos vecinos, amigos de una cuadra más allá, que padecían los mismos males de nosotros. Por tanto, tuvimos como 4 o 5 días que duró la crisis más profunda del terremoto, donde no hubo agua, que tuvimos que todos unirnos para poder sobrevivir en ese espacio. Y nos dimos cuenta de un montón de cosas. O sea, yo siendo presidente de la CUT, yo con suerte saludaba a 5 o 6 personas en mi barrio donde yo vivo. Hoy día debo estar saludando alrededor de 60 personas, producto de haber recogido toda esa experiencia. Pero hoy día volvimos a lo mismo. Cada cual vive en su espacio, y salvo este saludo matinal que nos damos, no quedó nada más. Por tanto, este modelo que nosotros los quitó todo, absolutamente todo. Está todo vendido en Chile. Creo que ya no queda, no sé qué han inventado para vender, porque prácticamente el país no lo pertenece como país propiamente tal. Por tanto, la política nuestra es recuperar el espacio. Educación, salud, sin fin de lucro. Que la salud no sea un negocio, que la educación no sea un negocio. Y para eso los trabajadores, que generalmente los trabajadores generamos la riqueza. Yo creo que hay que hacer un llamado general a los trabajadores, a unirnos, realmente unirnos, dejar a un lado las pequeñeces, las cosas que sabemos que a lo mejor en unos par de meses más las arreglamos entre nosotros. Pero la consigna es cómo fortalecimos la organización para enfrentar los desafíos que tenemos al futuro. Esa es la consigna, y es la consigna que tenemos que tener todos los países. El llamado que yo le hago al compañero, usted disculpe el llamado, es a la unidad de acción de todos los trabajadores en un sentido. Primero, hoy día construir una sociedad más justa donde coloca al trabajador como un ser humano y no como un esclavo. Yo creo que esa es la consigna que les dejo. La política argentina, por lo menos en los últimos 60 años, ha sido hablar del peronismo. Un fenómeno que sabemos que cuesta comprenderse fuera de los límites de nuestro país. Y más recientemente el peronismo con su versión contemporánea, el kirchnerismo, ¿no?
el proceso político que se abre a partir del 2003 a la fecha, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo se presenta como un movimiento que recupera la épica nacional y popular, algo muy sentido en nuestra patria. ¿Por qué decimos esto? Por el rechazo a la injerencia de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Desde un primer momento el gobierno kirchnerista rechazó las recetas e intentó, junto a Brasil, liberarse de los pagos de la deuda externa para no tener ningún tipo de recetas de los organismos internacionales. Porque el kirchnerismo, al igual que el peronismo, caminó y camina sobre una firme convicción de que la unidad latinoamericana es un baluarte estratégico en el proceso político. Y porque el kirchnerismo también entendió, como el peronismo, que la economía debe ser intervenida, que el Estado debe intervenir claramente y estratégicamente en la economía. Terminar de componer una idea de la vida política en clave K en la Argentina consiste en señalar que conquistó durante estos últimos 10 años un apoyo popular extraordinario a partir de un comienzo frágil y precario. Y esto los militantes populares los vinculamos al haber demostrado que se puede correr los límites de lo posible, mientras cierto progresismo se había acostumbrado a pensar de una manera posibilista y temerosa. Fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y fuimos los sectores organizados del campo popular capaces de advertir que el enemigo que se tenía enfrente no era invencible y que era cuestión simplemente de atreverse a desafiarlo, haciendo lo que las mayorías populares estuviéramos dispuestos a defender. Hacia el interior del movimiento sindical hay que decir que las profundas transformaciones observadas en Argentina condujeron a una modificación de los marcos de alianza de las organizaciones, fruto de la incapacidad de caracterizar correctamente la etapa y continuar en posiciones combativas frente a un gobierno nacional que por primera vez en nuestra historia no representa los intereses concentrados del bloque dominante y los enfrenta. Muchas gracias. Muy importante este momento que estamos viviendo no Brasil, porque tivemos 500 anos de história onde trabalhadores, trabalhadoras não tinham oportunidade como temos neste momento. Trabalhadores, trabalhadoras no Brasil, estamos refletindo, pensando esta conjuntura política, econômica e social que o mundo está vivendo, porque nos anos 90 tivemos no Brasil um modelo de desenvolvimento liberal, onde perdemos muitos direitos e estamos neste momento recuperando. Começamos com o governo Lula, 2002. O presidente Lula, quando era presidente do meu sindicato, nos dizia que os trabalhadoras precisavam ocupar espaços de poder para transformar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Anos 90, o Brasil sofreu muito o que está acontecendo na Europa, porque diminuiu o tamanho do Estado, não tinha participação na vida das pessoas, na vida da população, porque entregou o patrimônio público para a iniciativa privada. Então perdemos muito nos anos 90, o Estado brasileiro diminuiu e os trabalhadores pagaram muito caro. Pagamos muito caro. Quando Lula assumiu a presidência, o salário mínimo era de $100. Foi mais ou menos $330. Aproximadamente 270 euros. Salário mínimo no Brasil. Então,
estamos numa fase de recuperação do salário e dos direitos. Foi aprovado no mês passado que as trabalhadoras domésticas tenham os mesmos direitos que os trabalhadores em geral. Existem hoje no Brasil 6 centrais sindicais. A CUT tem 38% de participação na representação dos trabalhadores no Brasil. A segunda força sindical tem 14% e as demais vai diminuindo. Então temos uma responsabilidade muito grande, porque representamos uma fatia importante dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, este encontro, para mim, é muito importante. Os outros foram também, mas este, possivelmente, seja mais importante porque temos a oportunidade de falar sobre o modelo de desenvolvimento na Europa e na América Latina. Esta crise não foi criada pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Se existe erro no modelo de desenvolvimento, portanto, temos que participar e mudar o rumo desse modelo. Temos que ajudar as empresas e os trabalhadores. Muito obrigado. De saludar, como no, la presencia de los compañeros y de las compañeras, de Alberto, de Alex, de José, de Adi, de Petra, de Adolfo. Tenemos marcos de diálogo social en el ámbito del Estado, es decir, donde antes apuntabais, negociación colectiva, derechos económicos, salariales, laborales, de salud laboral, etcétera, en el ámbito del trabajo, diálogo social, concertación, donde negociábamos aspectos que tienen que ver con lo que decíamos el salario inferido, el transporte, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? En Asturias sí se mantiene ese diálogo social y tenemos una negociación colectiva muy desarticulada, o sea, totalmente desarticulada, sobre todo fruto de las reformas laborales que han desregulado las condiciones laborales y que dan prerrogativas mayores a los empresarios para poder incluso, aunque hayan suscrito un convenio colectivo y con poca necesidad argumental, descolgarse pues, de lo acordado en materia salarial, descolgarse de lo acordado en materia de derechos sociales como pues, la jornada, la movilidad geográfica y funcional u otras, y por tanto en esa pelea estamos. Además, dentro de las actividades de la Asamblea se celebró el simposio Retos en la Agenda Social, que reunió a profesores de la Universidad de Oviedo y a representantes de sindicatos latinoamericanos. Durante el encuentro se debatieron temas como la realidad del movimiento obrero y su arraigo social, los modelos y tendencias de la actividad huelguística como instrumento reivindicativo o la democracia industrial y la participación en la empresa transnacional. Estas actividades se desarrollan en el marco del Convenio para la Promoción y Apoyo del Sindicalismo en América Latina, firmado entre Comisiones Obreras y la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Insistiré con Adrián en esto, que el año que viene podamos volver a tener un nuevo encuentro y que esta actividad no haya sido algo esporádico, sino que tenga una continuidad en el tiempo. Muchas gracias.